Habiendo dicho esto, vamos a entrar en la séptima y última parte de nuestra magnífica serie llamada Jesús, magnífico e incomparable. Y en la parte anterior estuvimos hablando acerca de la supremacía y la superioridad del Señor Jesucristo. Si los chicos ahora hablan acerca de superhéroes y todo eso, tenemos que dejar eso de lado y enfocarnos en Jesús. Tenemos que levantar a Jesús delante de los ojos de la gente porque realmente Él es el campeón de las edades. Así que hoy día vamos a tocar dos temas sencillos y quiero pedirles atención porque estos dos temas tienen puntos, tienen aspectos que son muy importantes, que si nosotros los capturamos, entonces eso nos va a ayudar a nosotros para poder comprender mejor lo que es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Hemos hablado mucho acerca de la persona de Jesús y hoy día los dos asuntos que vamos a tocar tienen que ver con la obra que Él consumó. Así que lo primero que voy a tocar hoy día es la muerte del Señor. ¡Consumado es! Gracias a Dios que el precio fue pagado. Bernard de Clairvaux, si es que se pronuncia así, no sé, alguien que vivió en el año 1090 y el año 1153, escribió lo siguiente: fue el amor lo que motivó su despojamiento, lo que lo llevó a hacerse un poco menor que los ángeles, por supuesto temporalmente, sometido a un cuerpo, a someterse a sus padres, a inclinar su cabeza bajo las manos del Bautista, Juan, a soportar la debilidad de la carne, un cuerpo físico, y a someterse a la muerte incluso en la cruz. Hermanos, en los 4 evangelios hay un tremendo contenido. Si nosotros hacemos un análisis de ese contenido, es fascinante lo que podemos encontrar. Nos vamos a dar cuenta que cada uno de los 4 evangelios, esto es los 3 primeros que son sinópticos y el cuarto que es complementario, vamos a encontrar allí que hay un enfoque intenso en la semana previa a la muerte del Señor Jesucristo. Y esto nos muestra algo poderoso. El enfoque principal de los 4 evangelios está centrado en una semana de la vida de Jesús, la semana final de su vida hasta su muerte y su resurrección. Y todo apunta a esa semana. Y vamos a darnos cuenta por la cantidad de versículos que se utilizan para describir justamente este segmento de tiempo. Más o menos los evangelios le dedican un tercio de sus palabras a esta semana final. Estadísticas. Mateo, desde el capítulo 21 hasta el capítulo 28, es la tercera parte del libro. En Marcos, los capítulos del 11 al 16, es la tercera parte también del libro. Lucas, capítulo 19 hasta el 24, es la cuarta parte del libro. Y Juan, los capítulos del 12 al 20, casi la mitad del libro, de donde podemos también decir que los capítulos 13 al 19 están dedicados a un día. Y esto abarca la tercera parte del libro, es decir, un tercio. 29 de los 89 capítulos de los 4 evangelios están dedicados a la última semana del Señor y los otros 2 tercios preparan a los lectores para esa última semana. Alguien dijo que el corazón de la Biblia son los evangelios y el corazón de los evangelios es la obra sacrificial y redentora de Cristo Jesús. Así que básicamente todo lo que leemos antes es introductorio, son narraciones preparativas para la pasión de Cristo, son realmente introducciones extensas. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer con ese enfoque tan concentrado en los eventos que condujeron a la muerte de Cristo y los que siguieron después de ella? La cantidad de material evangélico dedicado a esta última semana nos muestra a nosotros cuán central es su muerte para el mensaje general del Evangelio. Así que vamos a explorar el contexto general y el propósito de la muerte de Jesús, los aspectos espirituales, emocionales y físicos de su sufrimiento y todo lo que eso implica para nosotros. Así que lo que vamos a hacer hoy día es mostrar el cuadro completo. Muchas veces la gente tiene una fe que es incompleta porque no ven toda la escritura, no ven toda palabra que sale de la boca de Dios, no ven todo el consejo de Dios, no ven
toda la verdad, solamente ven una porción y eso produce miopía espiritual. Entonces, ¿por qué Jesús sufrió? ¿Qué es lo que Él logró con sus sufrimientos? O sea, ¿cuál es el cuadro completo? ¿Cuál es el contexto general? ¿Y qué tenemos nosotros como resultado de su muerte, sepultura y resurrección y ascensión a los cielos? Así que aquí empiezan los aspectos puntuales de los cuales les hablé. Estamos hablando en primer lugar de la muerte del Señor Jesucristo. Bien, número 1, primer punto. La muerte de Jesús fue predestinada e intencional. O sea, Jesús no fue una víctima desafortunada de la violencia de la multitud. Jesús no fue una persona que estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Su muerte no fue resultado de un accidente de tránsito o de un giro desafortunado de los acontecimientos. Porque su crucifixión fue predicha en múltiples ocasiones a través de las palabras e imágenes proféticas a lo largo del Antiguo Testamento. Es algo que fue anunciado y es algo que tuvo cumplimiento. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de Hechos, normalmente nos enfocamos en ¿qué? El derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, está bien por eso. Pero el día de Pentecostés, el apóstol Pedro no solamente mencionó la participación de aquellos que estuvieron involucrados en la muerte de Jesús, pero él fue más allá. Él se refirió a la muerte de Jesús como el plan preestablecido de Dios Padre. Ahí en Hechos, el capítulo 2, en el versículo 23, Pedro dijo: a este que fue entregado por el predeterminado consejo y el previo conocimiento de Dios, ustedes mataron clavándole en una cruz por manos de inicuos. Esto significa que hubo un plan detrás. Es decir, Dios siempre tiene una estrategia. Y la muerte de Jesús fue parte del previo y determinado consejo, plan y conocimiento de Dios. En Apocalipsis se nos dice que Jesucristo fue el Cordero que fue predestinado para ser inmolado por nosotros, inclusive desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué significa esto? Desde una perspectiva eterna, relativa a la mente de Dios, Jesús fue la única persona que había sido marcada para la muerte. Repitan conmigo: Jesús, marcado para la muerte. Y ese fue el primer propósito de su venida. Antes de que hubiese tomado lugar algún aspecto de la creación, ya había alguien marcado para la muerte. Segundo punto, Jesús predijo su propia muerte repetidas veces. Cuando el Hijo Eterno de Dios vino a esta tierra, a medida que él crecía como hombre y se involucraba, se adentraba en su ministerio, las Escrituras demuestran abundantemente que Jesús fue muy claro e intencional al entender que su misión dada por el Padre incluía el morir por los pecados del mundo. Es más, 6 veces en el Evangelio de Mateo leemos que Jesús le dijo a sus discípulos que él iba a morir, pero no la vieron. No les amaneció, no lo pudieron comprender. Y Jesús no solamente en Mateo hizo declaraciones inminentes sobre su muerte, no, también lo hizo en los otros evangelios. Ahora, en ese punto es razonable preguntarnos cómo es que sus discípulos respondieron ante este tipo de declaraciones que él hizo acerca de su muerte, ¿no? Y con respecto a Jesús declarando su próxima muerte, Lucas escribió lo siguiente: Lucas 18:34. La respuesta, la reacción de ellos fue la siguiente: pero ellos nada, cero, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra les era encubierta. O sea, repitan conmigo: Jesús se los dijo, pero no se los reveló. ¿Cómo es eso? Es diferente. Jesús se los dijo, pero no se los reveló. No la vieron, no les amaneció. Nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía. Difícil de imaginar, pero así ocurrió. Tercer punto acerca de la muerte de Jesús. La muerte de Jesús fue voluntaria. El conocimiento previo de Jesús, de su muerte, y sus propias palabras nos llevan a entender que Él se sometió voluntariamente a la voluntad del Padre al convertirse en el único y máximo sacrificio por los pecados del mundo.
Vamos a tomar la versión del apóstol Juan, Juan capítulo 10, los versículos 17 y 18. El contexto habla del buen pastor dando su vida por las ovejas. Por eso, Juan 10, del 17 al 18, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. O sea, nadie se la arrebató, nadie se la quitó. Es más, la muerte no tenía autoridad sobre él. Él tuvo que rendirse, tuvo que someterse, tuvo que poner su vida en sacrificio. Dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Aquí está hablando de su muerte y de su resurrección. Nadie en este universo me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Sigue hablando de su muerte y de su resurrección. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Así que vemos aquí la naturaleza voluntaria de la muerte de Jesús, no solamente en ese pasaje, pero también en Getsemaní, cuando él oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, pero no se haga mi voluntad, sino solamente la tuya. Ustedes saben que los historiadores nos dicen que una turba de gente vinieron con los alguaciles, el sumo sacerdote, vinieron ancianos y un montón de gente vinieron dirigidos por supuesto por Judas, el traicionero, a arrestar a Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Bueno, cuando ellos se acercaron, Jesús les salió al encuentro, él no se escondió y preguntó, ¿a quién buscan? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él respondió diciendo, ¡yo soy! Ustedes ya saben lo que implica eso, yo soy, implica deidad. Cuando dijo eso, ¡plaf! Todos cayeron al suelo. 600 personas mordieron el polvo sin ningún mujer o anfitrión que los aguantase ahí. Y Jesús pudo haberlos mantenido allí, como dicen en hebreo, leolam baet, o sea, para siempre y por siempre. Pero Jesús dio la cara, él puso su vida. Si él hubiese querido, se hubiese escapado rápidamente, hubiese escogido la libertad como se había escapado en otras ocasiones. ¿Cuántos saben que a Jesús en diferentes ocasiones, hay como 12 ocasiones en las cuales se trató de matar a Jesús? 2 veces trataron de apedrearlo. Una vez lo subieron al monte más alto, allí en Nazaret. Yo he estado allí, en el segundo grupo que fuimos, en la parte alta. En Nazaret hay un monte escarpado donde querían desbarrancar a Jesús. La vista desde ahí, por supuesto, es preciosa, ¿no? Y Jesús se escapó. Varias veces se escapó. Tormentas trataron de matarlo. Endemoniados feroces trataron de matarlo. Jesús escapó como 12 veces. No era el momento. Pero en este caso, él no escapó. Se comprometió a cumplir la voluntad del Padre muriendo en la cruz. Entonces la muerte de Jesús fue completamente voluntaria. La mayor parte de las muertes que acontecen en nuestro mundo no son voluntarias, excepto aquellas de los que se suicidan, ¿no? Pero bueno, como afirma el autor de Hebreos, Cristo se ofreció a Dios como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Bien, cuarto punto con respecto a la muerte de Jesús. La muerte de Jesús, entendamos la naturaleza de la misma, fue sustitutoria. Ahora, ¿de dónde viene esa palabrita? Sustitutoria. Los que han estudiado en la universidad seguramente están familiarizados con el sustitutorio, ¿no? Que te reemplaza la nota más baja, ¿no? Cuando estaba en la uni y teníamos que dar examen parcial, teníamos el examen final, teníamos el promedio de prácticas, y si promediando todo estabas en rojo, tenías la opción, gracias a Dios por la misericordia universitaria, ¿no?, para irte al sustitutorio, ¿no? Y ahí no estudiabas la primera parte del curso ni la segunda parte del curso, sino todo el curso para reemplazar tu nota. Esa es una sustitución. A ver, vamos a explicar. ¿Qué es un sustituto? Un sustituto es simplemente alguien que toma el lugar de otro. Ustedes no se han dado cuenta, pero en los deportes todo el tiempo hay sustitutos, ¿no? Ya van 43 minutos de primer tiempo y hay un jugador que no da más, está agotado. Entonces ese jugador sale del juego para descansar. Bueno, un sustituto toma su lugar. En el colegio, en la escuela, cuando un maestro no puede estar en el aula en un día determinado,
un maestro sustituto entre ese día y da las clases. Bueno, de la misma manera Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él tomó el castigo que nuestros pecados merecían. Eso es lo que significa la sustitución y es algo que está enseñado consistentemente en las Escrituras. En el Antiguo Testamento el profeta Isaías pintó un cuadro perfecto de lo que Jesús lograría en la cruz. Vamos a ver cómo él mencionó la naturaleza sustitutoria del sufrimiento de Jesús en Isaías 53, los versículos 4 y 5, que es un pasaje muy conocido, sobre todo para aquellos que entendemos que en el paquete de la redención no solamente había perdón de pecados, también estaba nuestra sanidad. Ciertamente, sin ningún lugar a dudas, llevó él. O estamos hablando de alguien que lo llevó por nosotros. Entonces, ¿llevó él qué? Nuestras enfermedades. ¿Y sufrió qué? Nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por significa a favor y en vez de por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. No solamente el Antiguo Testamento nos muestra enfáticamente la sustitución de la muerte de Cristo, también el Nuevo Testamento lo pinta así. 2 Corintios 5:21 es el versículo que se tenía que memorizar cuando en el centro de entrenamiento se estudiaba el curso Justificación o la Justicia de Dios. 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros, es decir, no solamente a favor, sino en vez de nosotros. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sustitución, es decir, el justo por el injusto, para que el injusto sea absuelto, sea perdonado, sea declarado inocente. Otro pasaje que también habla de la naturaleza sustitutoria de la redención es 2 Corintios 8:9, donde dice que ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, o sea, la Biblia habla de sus riquezas en gloria, ¿no? Por amor de ustedes se hizo pobre. ¿Para qué? Para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Y esto es bien interesante. Nosotros hemos intercambiado, o sea, Él tomó nuestra pobreza y con la pobreza de Él fuimos enriquecidos. Gálatas capítulo 3, versículos 13 y 14, otro pasaje muy conocido con respecto a la redención, dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto es interesante porque nosotros estábamos en un mundo que cayó bajo maldición. Entonces, para Él quitar la maldición y establecer la bendición, Él mismo se hizo maldito. No solamente se hizo pecado, no solamente se hizo pobre, no solamente se hizo enfermo. Él también se hizo maldito, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Hubo un propósito en la sustitución. Para que en Él, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, que en ese caso es el nuevo nacimiento. Interesante. Ahora, entendamos un poquito más esto. Hemos dicho que no solamente voy a citar versículos, sino también dichos de personas célebres que caminaron con Dios. Martín Lutero afirmó en su comentario sobre el libro de Gálatas lo siguiente: cuando oímos que Cristo fue hecho maldición por nosotros, creámoslo con gozo y seguridad. Por la fe, Cristo cambia de lugar con nosotros. Él recibe nuestros pecados, nosotros obtenemos su santidad. Gloria a Dios por esto. Hay un intercambio, hay una sustitución. La sustitución nos habla acerca del inocente muriendo por el culpable. Entendamos bien la sustitución. Si Cristo no es el sustituto, entonces no es nada para el pecador. Si Él no murió como el portador del pecado, entonces ha muerto en vano. Ahora, imagínense que estamos en un bote y hay un hombre que se está ahogando en el mar. Si yo le tiro una cuerda a ese hombre y lo rescato, yo me convierto en cierto sentido en un libertador, ¿no? Lo libré de la muerte, ¿no?
Pero ¿no es Cristo más que un mero libertador? Ahora, si en vez de lanzar una cuerda yo salto, ¿no?, y la hago de salvavidas, ¿no?, para salvar a ese hombre. Sí, soy un salvavidas. Pero ¿no es Cristo más que un salvavidas? ¿Arriesgó Jesús su vida? Porque la misma esencia de la liberación de Cristo en la sustitución es que Él puso su vida por nosotros, es decir, su vida por la nuestra. O sea, Jesús no vino solamente a arriesgar su vida, Él vino a morir. Él no nos redimió con una pequeña pérdida, con un pequeño sacrificio, un poco de trabajo, un poquito de sufrimiento. No, Él nos redimió con toda su sangre preciosa, es decir, Él lo dio todo por nosotros, dio su vida completita, lo puso todo. Les hago una pregunta. ¿Es mucho que Dios te pida que te entregues a Él por completo? Si Él lo dio todo por nosotros, ¿por qué muchos cristianos viven tibios y no se rinden al Señor? ¿Acaso la Biblia no nos dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero? O sea, tenemos que corresponder al amor que Él nos mostró. A. W. Tozer, un autor cristiano, dijo lo siguiente: el único pecado que Jesús tuvo fue el nuestro. Y la única justicia que nosotros podemos tener es la suya. Un intercambio, injusticia por justicia. Entonces Jesús verdaderamente fue nuestro sustituto y por la fe recibimos los beneficios de lo que hizo por nosotros. Quinto aspecto con respecto a la muerte de Jesús, y es el último: la muerte de Jesús fue efectiva. No fue en vano, logró algo. En pocas palabras, la muerte de Jesús funcionó. Logró lo que se pretendía lograr y produjo los resultados previstos. Ahora, una persona que no entiende la Biblia podría pensar que la muerte de Jesús fue una gran tragedia. ¡Oh, Jesús se murió! Y lo ven como una gran víctima, y que Jesús hubiese logrado muchísimo más, si hubiese tenido un interminable ministerio, ¿no?, en vez de que hubiese muerto tan joven, ¿no? Sin embargo, el que conoce bien las Escrituras se da cuenta de que la muerte de Jesús a principios de sus 30 años cumplió perfecta y magistralmente el propósito de su vida. Hubo gente que fue movida por Satanás, hubo gobernantes terrenales, hubo autoridades políticas, religiosas, y que pensaron que estaban silenciando a Jesús para siempre, poniendo fin a su influencia cuando lo crucificaron. Es más, los principados espirituales pudieron pensar que estaban destruyendo el plan de Dios al influenciar a las masas para que frenéticamente comenzasen a gritar: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Pero detrás de todo, el diseño de Dios se cumplió perfectamente. ¿No? Dice el apóstol Pablo, que escribe en 1 Corintios 2:6, diciendo, ¿no?, de que hay una sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, ellos no sabían lo que estaba pasando detrás. Entonces existe un consenso abrumador en las Escrituras acerca de lo que se logró cuando Jesús fue colgado en la cruz, cuando derramó su sangre y cuando murió por nosotros. Su muerte fue una tremenda obra que ya fue consumada. Gracias a Dios, esos 5 puntos que les he dado con respecto a la muerte de Jesús forman un frente unificado. Son conceptos que se entrelazan, entretejen unos con los otros y forman un bloque de información de algo cohesionado, de algo sólido. La muerte de Jesús fue tremenda y fue verdadera. Pero hay más que esto. Yo les dije que hoy día les iba a hablar acerca de 2 temas. El primero, la muerte. Temas que tienen que ver con la obra del Señor. El segundo, que sigue naturalmente a su muerte, fue la resurrección de Jesús, que es la victoria absoluta. Quienes piensan de que todas las religiones son iguales, pasan por alto una diferencia evidente entre el cristianismo y otros sistemas religiosos.
lo que gloriosamente distingue al cristianismo de otras religiones es la resurrección literal y física de Cristo mismo. Es algo que encontramos entretejido en las Escrituras. Es la base misma de la singularidad de nuestra fe, porque la resurrección de Jesucristo lo coloca a Él en un lugar y en una categoría única en la historia. Eso es lo que a Él lo hace único por encima de otros líderes espirituales o falsos profetas o gurús o lo que quieran decir. Porque las religiones se levantan y pretenden competir con el cristianismo. Y dicen, bueno, ¿su fundador tiene un libro sagrado? Sí, decimos, la Biblia. Ah, nosotros también. Ah, ok. ¿Su fundador tiene muchos seguidores? Nosotros decimos sí. Bueno, el nuestro también. Y pueden decir esto con respecto al budismo, pueden decir lo mismo con respecto al islam, etcétera, etcétera. ¿Ustedes tienen edificios donde la gente se reúne para adorar a su Dios? Sí. Hay muchas iglesias que se reúnen en diferentes lugares, ¿no? Y tú puedes, ellos también te van a decir, nosotros también tenemos locales, tenemos edificios, bla, bla, bla. Pero algo en lo cual ellos no pueden competir con nuestra fe es que Buda, Confucio, Mahoma y todos los demás están muertos. Los gusanos se los comieron y están en el infierno. La gran diferencia es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, el fundador de nuestra fe, el autor de nuestra fe, resucitó de entre los muertos. Entonces la resurrección, el hecho histórico, la realidad de la resurrección es de importancia monumental y sus implicancias son de suma trascendencia para nuestro bienestar temporal y eterno. Cuando nosotros reconocemos, aceptamos la realidad histórica de la muerte y resurrección del Señor, no podemos pasar por alto este hecho vital, porque que fue Jesús el que murió y resucitó por nosotros. Su sangre aseguró nuestro perdón, su resurrección aseguró nuestra justificación. Entonces, cuando confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros, Dios nos coloca en una posición correcta delante de Él. Cuando tú crees en Jesús, Dios te pone en Cristo. Esa es la mejor posición en la cual tú puedes estar. Repitan conmigo, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Él. Estoy sentado en lugares celestiales. Su resurrección fue también la mía. Entonces vamos a ver cómo tomó lugar este acontecimiento histórico. Después de que sufrió una muerte inimaginablemente violenta, el cuerpo sin vida de Jesús que estaba pendiendo ahí en la cruz fue bajado y colocado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. Seguramente ustedes han leído la historia en los evangelios donde los sumos sacerdotes y los líderes religiosos se acercaron a Pilato diciendo, ese engañador en vida dijo que iba a resucitar, ¿no? Él dijo, después de 3 días resucitaré. Entonces, como resultado, les asignaron una guardia romana para sellar y custodiar la tumba donde yacía el cuerpo de Jesús. Pero ellos cometieron un grave error de cálculo. Claro, ellos en su cabeza entenebrecida estaban pensando que los discípulos de Jesús vendrían y robarían el cuerpo. Pero ¿cuántos saben que los discípulos de Jesús estaban escondidos ahí, estaban atemorizados, ellos no eran una verdadera amenaza? Ellos ni siquiera lo iban a intentar. El problema que esas autoridades religiosas enfrentaban era que Dios mismo resucitaría a su Hijo. Jesús resucitó por la gloria del Padre y por el poder del Espíritu Santo. Entonces, toda la guardia del Imperio Romano hubiese sido insuficiente para frenar o detener la resurrección del Señor. Si ni siquiera todos los recursos, todas las fuerzas del infierno y del Averno pudieron detener que Jesús se levantase, mucho menos los hombres mortales. Ahora, los evangelios describen con gran detalle la sepultura y resurrección del Señor. Y otra vez vamos a tomar el relato singular del apóstol Juan, en Juan 19, del 38 al 42. Este pasaje es bastante significativo porque nos arroja luz acerca del lugar real donde Jesús fue
crucificado y fue sepultado. Cuando ustedes van a Jerusalén, se van a dar cuenta que hay un lugar tradicional que la Iglesia Católica ha sostenido por siglos como el lugar del sepulcro, del Santo Sepulcro, pero eso está dentro de la ciudad. Y es conocido que los judíos y los musulmanes nunca entierran a sus muertos dentro de la ciudad, porque, de acuerdo con la Escritura, y también en la cabeza de los musulmanes, un cuerpo muerto es inmundo, y por lo tanto tiene que estar separado. Cuando ustedes están en Jerusalén, hay una pista junto al arroyo del Cedrón, van a ver las tumbas de todos los patriarcas, de los profetas del Antiguo Testamento, están ahí al costadito de la pista. Y luego ya ingresan a la ciudad. Hay un lugar que está bajo la autoridad británica, que es el Jardín del Sepulcro, que es un lugar precioso y coincide perfectamente con la descripción que Juan da aquí. Y bueno, después de todo esto, Juan 19, del 38 al 42, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y aquí tenemos a otro hombre rico, que era maestro en Israel, miembro del concilio también, noble, temeroso de Dios, Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trajo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, es el lugar de la calavera, del griego cranión, el Gólgota en hebreo y en arameo. Y fue el general Gordon que a finales del siglo XIX, realmente, estaba peleando unas batallas en África, que se alojó en Jerusalén y estaba sentado en su residencia, abrió el balcón y se sentaba a leer las escrituras, y al fondo, al norte de la ciudad, divisó algo que parecía un cráneo. Ese es el Calvario de Gordon. Ese es el lugar que estaba fuera de la ciudad, y luego comenzaron a hacer excavaciones por iniciativa de él y descubrieron un huerto, descubrieron una cisterna y descubrieron un lagar, y ahí encontraron un sepulcro. Y ese es el lugar bíblico que estaba justamente al costado de ese lugar de la calavera. Ahí estaba el sepulcro. Entonces dice aquí, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, no en otro lugar, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El lugar de la crucifixión está bien lejos del lugar que está dentro de la ciudad, que se llama el Santo Sepulcro, que no tiene nada que ver. ¿Bien? Ahora, obviamente los sepulcros en jardines en esa época eran típicamente para la gente rica. Y Nicodemo proporcionó suficiente ungüento perfumado para un entierro de clase real, para que un rey fuese sepultado. Mateo incluye dos detalles adicionales diciéndonos que el sepulcro era de José de Arimatea y que él también hizo rodar una gran piedra a la entrada y se fue. Cuando hemos ido 2 veces a Jerusalén y hemos visto diferentes sepulcros, hemos visto piedras pequeñas cubriendo sepulcros de esa época. Pero cuando vemos la entrada del sepulcro donde fue puesto Jesús, la apertura es mucho más grande. Es una piedra de este espesor más o menos y era más alta que yo probablemente. Y bueno, ahí pusieron a Jesús. Entonces vino el domingo por la mañana, que es el domingo de la resurrección, y Mateo registra sorprendentes detalles con respecto de eso. Vamos a Mateo 28, los 7 primeros versículos. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y aquí hubo un gran terremoto porque el ángel del Señor descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo me imagino a ese angelito, ¿no? Con un meñique, rodar la piedra de 4 toneladas y se sentó encima de ella, ¿no?
bien cómodo. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Ahora, ¿qué pasó con la guardia romana? Los guardias estaban temblando por miedo de él y se quedaron como muertos, o sea, paralizados. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. O sea, está hablando de un hecho histórico y aquí tenemos testigos oculares. Aquí va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Aquí se los he dicho. Entonces, la resurrección de entre los muertos es algo que todo lo cambió. Y cuando hablamos de la resurrección nos referimos a ella como un asunto primario, no periférico, no es una adición más. El apóstol Pablo enumera la muerte y la resurrección de Jesús como lo más importante cuando habla acerca de los elementos esenciales de la fe cristiana. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo dedicado enteramente a la resurrección física y allí menciona desde el inicio la resurrección como la base de nuestra fe. 1 Corintios 15, versículos 3 al 8. Porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí. ¿Qué? Primero la muerte, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Bueno, después de que Jesús murió, ¿qué pasó? Lo sepultaron, ¿no? Fue sepultado. ¿Y qué más? Y luego resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, también conforme a lo que él dijo, ¿no? Y luego dice que apareció a Pedro y después apareció a los 12 y luego desapareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo, que es Santiago, y después a todos los apóstoles, y el último de todos, dice Pablo, como uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Entonces, noten ustedes que estamos refiriéndonos a un hecho histórico que está completamente respaldado por una serie de múltiples testigos oculares. Muchos de ellos sufrieron el martirio. Muchos de ellos prefirieron morir antes que negar la fe en aquel en quien habían creído que había resucitado. Entonces, ellos eligieron morir en lugar de retractarse de su fe. Y Lucas refuerza la declaración de Pablo cuando explica en Hechos capítulo 1, versículo 3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, si nosotros sintetizamos lo que registran los diferentes escritores de los evangelios, se puede armar una lista de las apariciones de Jesús después de su resurrección. Ya hemos leído allí que se apareció a Pedro. Vemos que se apareció a María Magdalena. El domingo por la mañana había otras mujeres, que era María, la madre de Jacobo, estaba Salomé, según Lucas, también estaba Juana y otras mujeres estuvieron involucradas en esa mañana. Más tarde, y eso lo pueden leer en Lucas 24, Jesús apareció a 2 discípulos desconocidos que estaban en camino hacia Emaús, una aldea, un pueblecito. Y bueno, y más tarde Jesús apareció a los discípulos que estaban en el aposento alto. Tomás estaba ausente. Y más tarde Jesús se reunió con 7 discípulos ahí al final de Juan. Ellos estaban pescando, no habían sacado nada y Jesús se les apareció, ¿no? Por supuesto, 8 días después de que Tomás no había estado ahí, Jesús se le apareció, ¿no? Pero bueno, y también se les apareció en una montaña en Galilea, donde los comisionó para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y también les habló acerca del poder del Espíritu Santo que iba a descender sobre ellos para hacer que ellos sean testigos con poder. Y hay otro relato que dice que Jesús apareció a más de 500 de sus seguidores a la vez y a su medio hermano Santiago. ¿Se acuerdan que la muerte de Jesús fue planificada? ¿Se acuerdan que su muerte ya fue predestinada? La resurrección también. Fue tan planificada, tan deliberada como fue la crucifixión. En realidad, su muerte y su
resurrección estaban tan interconectadas como si fuesen las dos caras de una moneda, porque todo eso fue parte del plan maestro de Dios. Por supuesto que la resurrección de Cristo fue cumplimiento de sus propias repetidas predicciones. Ahora, hubo varias veces, como ya hemos visto, que Jesús predijo su propia muerte y por lo general estas las vinculó con pronunciamientos sobre su resurrección venidera. Entonces, durante su ministerio terrenal, Jesús validó su ministerio en una sola promesa futura, diciendo: resucitaré. ¿No? Y eso es tremendo, porque ningún líder humano te puede decir resucitaré. Hay una secta made in Perú, donde el líder fundador Ezequiel Ataucusi, los israelitas del Nuevo Pacto, cuya base central está en Cieneguilla, ¿no? Ellos creyeron que su líder iba a resucitar. Y después de 3 días y medio, siguen esperando hasta ahora. Entonces, ningún hombre puede sostener eso. El único que ha prometido y que ha cumplido ha sido el Señor Jesucristo. Ahora, no solamente Él mismo fue el único que predijo su propia resurrección, en realidad había sido predicha en el Antiguo Testamento. Como les estaba contando hace un rato, cuando leemos en el capítulo 2 del libro de Hechos lo que ocurrió en Pentecostés, normalmente los creyentes pensamos en el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual es comprensible, pero normalmente pasamos por alto algo que es una parte muy importante del mensaje que Pedro predicó en el día que se convirtieron 3,000 personas, ¿no? Pedro habló de manera convincente acerca de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo, y él citó las Escrituras. Él dijo: Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, lo resucitó porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Entonces es allí donde Pedro cita el Salmo 16, versículo 10, en el que David dijo: no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. O sea, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro aplicó ese pasaje a la resurrección del Mesías. Así que, como Jesús fue el punto focal y el cumplimiento de un gran número de profecías, su resurrección también fue el cumplimiento de lo que David había profetizado. Ahora, quiero decir algunas cosas con respecto a la resurrección. Su resurrección no fue algo metafórico, ni tampoco fue algo metafísico, no fue algo simbólico, ¿no? O sea, Jesús no fue resucitado como un fantasma, ni tampoco fue resucitado, no, imaginariamente, o tampoco un estado mental, o una conciencia, o como una especie de vapor, porque Jesús resucitado en espíritu y alma habitó exactamente en el mismo cuerpo en el cual había vivido durante su tiempo en la tierra, solamente que su nuevo cuerpo físico también había sido glorificado y transformado. O sea, pasó de ser un cuerpo perfecto, adámico, a ser un cuerpo glorificado. Es más, Lucas explica con lujo de detalles, porque Lucas está escribiendo a una audiencia griega que no cree ni en la encarnación ni tampoco cree en la resurrección. Los griegos en su mentecita no podían concebir, no, porque para ellos la muerte, mejor dicho, el cuerpo era malo y el espíritu era bueno. Entonces, que una persona, ¿no?, que sale finalmente de la prisión del cuerpo por la muerte, ¿no?, resucite, o sea, que el espíritu vuelva a entrar en el cuerpo, era algo que no entraba en su cabecita. Y mucho menos si un ser en espíritu, como el Verbo, desciende del cielo y se encarna o entra en un cuerpo. Entonces los griegos, ¿no?, los gnósticos, no podían creer en la encarnación ni tampoco en la resurrección. Entonces Lucas suelta un montón de detalles con respecto a esto de la resurrección. Entonces Jesús apareció ante sus discípulos que estaban ahí escondidos en el aposento alto y les dijo: o sea, ¿por qué están así atemorizados? ¿Por qué sus corazones están llenos de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. Pueden ver que realmente yo soy, tóquenme,
asegúrense de que yo no soy un fantasma, porque un fantasma o un espíritu no tiene cuerpo y huesos, ni manos, ni pies como yo tengo. Y ellos estaban allí todavía en incredulidad, llenos de asombro, con emociones mezcladas de gozo y todo esto. Entonces Jesús les dijo, ¿no? ¿Tienen algo de comer? Bueno, le dieron un trozo de pescado asado, ¿no? Y él lo comió delante de ellos mientras lo observaban. O sea, vemos aquí que sus funciones vitales estaban intactas. Cuando Jesús resucitó a la hija de Lázaro, ¿qué fue lo primero que dijo? Denle algo de comer. Tranquilos, sus funciones vitales están bien. Ha resucitado de verdad, está viva. Bueno, Jesús estaba vivo. Y Jesús refuerza aún más su resurrección física cuando le dijo a Tomás, el incrédulo, pon tu dedo aquí en mi costado, mira los huecos aquí en mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto. Entonces las escrituras indican claramente que Jesús resucitado llevó a cabo muchas actividades físicas humanas normales, como respirar, caminar, estar de pie, hablar, comer. La resurrección tenía como objetivo vivificar su cuerpo mortal, no anularlo. Bien, yo no puedo terminar esta serie sin mencionar lo que la resurrección de Cristo logró. ¿Se acuerdan que les di 5 puntos, algo puntual con respecto a la muerte de Jesús? Les voy a dar aquí 7 puntos, algo muy importante con respecto a lo que la resurrección logró. Entonces, después de examinar los hechos y la historicidad de la resurrección de Jesús, es imperativo explorar el significado de su resurrección. Número 1, la resurrección demostró la filiación divina de Cristo. Porque ahí en Romanos 1:4 dice que Él fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Cuando tú y yo resucitamos espiritualmente en el nuevo nacimiento, en ese instante nos convertimos en hijos de Dios. Esto es interesante. Jesús es nuestro hermano mayor. Cuando Jesús resucitó y se apareció a los 11 en el aposento alto, ¿no? Bueno, a las mujeres antes les dijo, ¿no? Vayan donde mi padre, ¿no? y donde vuestro padre, vayan, o sea, a mis hermanos, o sea, ya los llama hermanos. Habla de un padre común, compartido. Hay una filiación aquí. Una segunda cosa es la resurrección de Jesús aseguró nuestra justificación. ¿Se acuerdan? Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por eso cuando nosotros queremos que una persona reciba a Cristo, lo hacemos confesar a Jesús, pero también lo hacemos creer en la resurrección. Con el corazón se cree para justicia. ¿En qué tenemos que creer? Tenemos que creer en la resurrección para ser justificados. Bien. Lo tercero, la resurrección de Jesús completó nuestra liberación del pecado, ¿no? Como 1 Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, vana nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Pero no, Él resucitó. Así que el Señor nos salvó del pecado, pero también nos salva del pecar. Gloria a Dios por eso. Cuarta implicancia. Cuando Jesús resucitó, lo hizo para que pudiéramos tener nueva vida en Él. Y eso es lo que dice Efesios capítulo 2. Nos dio vida juntamente con Él, con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Repitan conmigo, vivificados, resucitados, sentados, exaltados, entronados. Amén. Una quinta cosa que la resurrección de Cristo logró es que Él resucitó para darnos un nuevo nacimiento y una esperanza. Ahí en 1 Pedro capítulo 1, Pedro habla acerca de que Él nos hizo renacer o nacer de nuevo para o hacia una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Gloria a Dios. Hermanos, cuando la Biblia dice que muere impío, perece su esperanza. Pero cuando nacemos de nuevo, tenemos una esperanza viva. Gracias a Dios. La sexta cosa que logró la resurrección fue que la resurrección de Cristo es el prototipo y la garantía de nuestra resurrección
física futura. Como dice ahí en 1 Corintios también el capítulo 15, mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Eso significa que Él fue el primero, pero después del primero hay un segundo, tercero, cuarto, quinto, así que nosotros vamos después. Al fin de la era de la iglesia, seremos levantados con poder. Y mientras seamos alzados, cada átomo, molécula, partícula, cada tejido, cada músculo, cada uno de ellos que son mortales, corruptibles, efímeros, temporales, todo eso va a ser transformado y vamos a ser cambiados con un cuerpo, porque el cuerpo de la humillación nuestra será transformado semejante al de la gloria suya. Y le veremos tal como Él es, porque seremos semejantes a Él en nuestro cuerpo, un cuerpo glorificado. Gloria a Dios por todo esto. Amén. La séptima cosa que logró la resurrección de Cristo es que lo llevó a convertirse en nuestro intercesor. Allí en Romanos el capítulo 8, donde dice, ¿quién pues no acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Si Dios mismo nos justificó, si el Señor que resucitó, o sea, Pablo dice, ¿quién los condenará? A nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y por nosotros resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Legalmente, su sangre es la evidencia de que tú y yo fuimos redimidos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso está en Romanos capítulo 8. Entonces, eso demuestra qué pasó con Jesús cuando Él resucitó. Esto lo llevó a Él a una nueva dimensión de servicio y ministerio. O sea, Jesús no resucitó para entrar en el retiro y en la pasividad. No, Jesús no se retiró, porque Él sigue siendo nuestro sumo sacerdote, nuestro pastor, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro abogado. Él no se ha jubilado. Amén. En definitiva, la resurrección implica más que solamente revivir el cuerpo físico. Jesús, durante su ministerio, resucitó a 3 personas de entre los muertos. Las 3 se volvieron a morir. Pero cuando Jesús resucitó, Él entró en un estado eterno de inmortalidad, al cual tú y yo pronto vamos a ingresar. Gloria a Dios por la inmortalidad y la incorrupción y el poder que nos espera. ¡Qué Superman! ¡Qué superhéroes! Como no tienen revelación, los que hicieron esos cómics o lo que sea, no pueden capturar toda la envergadura, toda la plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros. Nuestro cuerpo glorificado está garantizado porque tú y yo hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Si las arras, si el pago inicial fue hecho, está garantizado lo demás. Ya hemos nacido de nuevo por dentro. Un día nuestro exterior va a ser cambiado y estaremos plenamente alineados con Dios en espíritu, en alma y en cuerpo, en vida, gracias a Dios, y en inmortalidad. Entonces Jesús resucitó para nunca más morir, resucitó a vida eterna. Y el Jesús resucitado, ¿saben lo que dice? Si ustedes pudiesen entrevistar a Jesús resucitado, y no necesitan hacerlo, ¿no? Porque Él ya les ha respondido lo que ustedes le preguntarían en la entrevista. ¿No? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dijo, ¿yo soy quién? Yo soy el que vivo y que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. ¡Amén! O sea, hay 8 resurrecciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, donde las personas volvieron a morir físicamente. Pero cuando Jesús se levantó, fue la cabeza, el precursor, fue el primero, las primicias de una serie de personas que resucitarían para vivir por los siglos de los siglos también, sin conocer otra vez la muerte física. Termino con esto, hermanos. Si no hay resurrección, no hay evangelio. Evangelio, buenas noticias. ¿De qué? Jesús ha resucitado, venció la muerte, el pecado, el diablo, la tumba, el sepulcro, todo lo demás. Hemos sido librados del pecado y del pecar. Cualquier forma o versión de cristianismo que no contenga la muerte, sepultura y resurrección del Señor en su centro y núcleo representa una desviación de la doctrina presentada en las Escrituras. Termino con esto. Definitivamente Jesús es magnífico e incomparable.
en su persona, en lo que Él es, y en su obra, en lo que Él hizo. Eso significa que hay una esperanza, hay alguien y hay algo que nos está aguardando para que podamos cumplir con aquello que fue la intención original de Dios para nuestra existencia eterna. La vida eterna se encuentra en Él. Y si creemos en Él, vamos a tener vida en su nombre. Amén. Padre, gracias te damos por Cristo Jesús, el don inefable. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección. Gracias, Señor, por lo consumado de tu obra, y gracias por la victoria sobre el pecado, la muerte, la tumba, el diablo, el sepulcro y todo lo demás. Te agradecemos porque nos has dado a nosotros fe con el hecho de tu resurrección. Nos has dado algo para creer, nos has dado algo para decir. Creemos en tu resurrección y confesamos que tú eres Señor de todo. Toda la gloria y la honra son para ti. Y si estás aquí y aún no has nacido de nuevo, no has experimentado una resurrección espiritual, aún no has entrado en ese estado llamado en Cristo, en esa posición en la cual tú tienes una relación sólida con Dios por medio de Jesucristo, yo te digo que la Biblia manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y crean en el Evangelio. El arrepentimiento es el tipo de Evangelio que se predica. Es un Evangelio de arrepentimiento para entrar en el reino de Dios. Si estás aquí o estás mirándonos en esta transmisión y verdaderamente quieres rendirte al Señor, no quieres empezar el próximo año separado de Dios, bueno, te doy la oportunidad para recibir a Cristo. Cierra tus ojos y repite conmigo: Dios del cielo, reconozco que te necesito. Me hago pobre de espíritu, me humillo ante ti. Creo que tú moriste por mis pecados y que resucitaste para mi justificación. Jesús, me arrepiento, perdóname, sé mi Señor, acepto tu sacrificio, te acepto como mi Cordero. Gracias por el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti soy salvo. En el nombre de Jesús.